Mercado laboral en el Perú. El mercado laboral es aquel donde confluye la oferta y la demanda de trabajo. La oferta está formada por el conjunto de trabajadores que está dispuestos a trabajar. La demanda por el conjunto de empresas o empleadores que contratan a los trabajadores. La crisis sanitaria y económica en el Perú, a causa de la pandemia de la COVID-19, ha impactado de manera directa en el empleo. Solo entre marzo y mayo del 2020, el empleo formal disminuyó casi un 40%. En noviembre del mismo año, la caída fue de un 20%. Esta situación reduce las oportunidades laborales, sobre todo para los profesionales más jóvenes, es decir, la nueva población económicamente activa. En el 2020 se perdieron 1 millones de puestos de trabajo en Lima por las medidas tomadas ante la pandemia del coronavirus. Estimó el Instituto Peruano de Economía, el empleo durante el 2020 en la capital sufrió una caída del 23.1% en relación al 2019. En el 2020 se perdieron 1 millones de puestos de trabajo en Lima por las medidas tomadas ante la pandemia del coronavirus. Estimó el Instituto Peruano de Economía, el empleo durante el 2020 en la capital sufrió una caída del 23.1% en relación al 2019. En el último año, el mercado laboral peruano ha cambiado aceleradamente y con las nuevas medidas de confinamiento, los perfiles profesionales con competencias digitales han cobrado enorme interés para miles de empresas. En el trimestre móvil enero, febrero, marzo del 2021, la población con empleo adecuada alcanzó a 1.993.800 personas, lo cual representó el 41% del total de población económicamente activa, PEA. Mientras tanto, el subempleo incrementó en un 12.5%, 235.200 personas en el primer trimestre del 2021. Mercado laboral en Piura. Las medidas de aislamiento social para mitigar la propagación de la COVID-19 en el país han generado un alto costo económico. Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía, a raíz de la cuarentena, entre el 50 y 55% de la economía se encuentra paralizada. Inicialmente, los trabajadores informales e independientes fueron los más perjudicados debido a que la imposibilidad de trabajar afecta directamente a sus ingresos. Sin embargo, con las sucesivas aplicaciones de la cuarentena, los trabajadores dependientes formales también han resultado afectados. Como estima en el diario, más de 840.000 trabajadores de Piura fueron afectados en la pandemia COVID-19. Pandemia COVID en el mundo. La pandemia de COVID-19, conocida popularmente como pandemia de coronavirus, es una pandemia derivada de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Su primer caso fue identificado en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei en la República Popular China. La Organización Mundial de la Salud, OMS, la reconoció como una pandemia el 11 de marzo de 2020, cuando informó que habían 4.291 muertos y 118.000 casos en 114 países. Al día 9 de julio de 2021, se ha informado de más de 186.8 millones de casos de la enfermedad en 258 países y territorios en el mundo y 4.035.527 casos de fallecidos. Economía del Perú a la pandemia. La crisis ocasionada por el COVID-19 puede distinguirse en dos etapas. La primera se dio con restricciones a la oferta laboral y la inmovilización generada por las cuarentenas establecidas.
Esto significó para muchas familias un detenimiento en sus posibilidades de mantener sus ingresos, convirtiéndose en una situación de gran incertidumbre. Mientras que en la segunda etapa se levantaron de manera gradual gran parte de las restricciones impuestas. Por ello es necesario que las empresas se mantengan viables, debido a que de esa manera se podrán proteger las fuentes de ingresos de los trabajadores. Dato: según el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, en Perú, la pandemia del COVID-19 ocasionó la caída de la economía en un 11,1% durante el año 2020. Subsidios económicos del Estado peruano en pandemia COVID-19. La situación generada por el COVID-19 impulsó a que el gobierno otorgara ayudas económicas a familias pobres y vulnerables. Mediante el decreto de urgencia número 027-2020 se dictaron estas medidas adicionales extraordinarias. Bono Yo Me Quedo en Casa. Este bono está dirigido a 2.7 millones de hogares que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. Se dividió en dos pagos. El primero consta de 380 soles. Este subsidio se entregó el 23 de marzo y el segundo, por el mismo monto, se pagó a inicios de mayo. Se cobró a través del Banco de la Nación, BCP, Scotiabank, Interbank y BBVA. Bono Independiente. Este bono está dirigido a más de 773,000 hogares de trabajadores independientes que se encontraron en situación de vulnerabilidad. No aplica para aquellos beneficiarios de otros bonos sociales o del bono Yo Me Quedo en Casa. Este subsidio también se dividió en dos entregas de 380 soles. La primera se pagó el 8 de abril y la segunda 20 días después. El bono únicamente puede ser cobrado a través de los distintos canales del Banco de la Nación. También tenemos el bono rural. Este bono benefició a 980,138 hogares vulnerables en las zonas rurales. Se consideró padrones del CISFOC, organismos adscritos, programas especiales del Ministerio de Agricultura. Su único pago fue de 760 soles y se inició el 13 de mayo. Se cobró a través de tres modalidades. La primera es tener una cuenta en el Banco de la Nación, BCP, Banco Interbank, Caja Arequipa, Caja Raíz, Caja Huancayo, Caja Los Andes. Financiera Compartamos, cualquiera de esas cuentas se puede depositar el bono. También se realizó el cobro por banca de celular del Banco de la Nación, cajeros automáticos y agentes. Para aquellas personas que se encuentran alejadas del país, se realizó una distribución directa. Bono Familiar Universal. Este bono benefició a 1.700.000 familias afectadas por la pandemia COVID-19. Este subsidio se asignó al hogar a través de un perceptor. Ese perceptor es el integrante al cual se identifica y se le asigna una modalidad de entrega del bono. Para calificar, los integrantes de tu familia no deben tener ingresos mayores a 3,000 soles mensuales. Tampoco estar registrados en una planilla tanto por el sector privado o por el sector público. El pago se dio por 760 soles y comenzó el 20 de mayo. Se desarrollaron mediante 5 fases, desde octubre a diciembre del año 2020. La primera fase, modalidad de pago depósito en cuenta. Se recibe el bono a través del depósito directo en la cuenta de ahorro del banco el 10 de octubre del 2020. Fase 2, modalidad de pago carritos pagadores. Hogares que se encuentran en las localidades más alejadas del país desde el 30 de octubre y se entregó de manera presencial en efectivo presentando el DNI. Fase 3. Modalidades de pago billetera digital. Para aquellos perceptores que se encuentran afiliados a alguna de las billeteras digitales disponibles desde el 7 hasta el 29 de noviembre. Fase 4. Modalidades de pago banca celular. Inició el 12 de diciembre. Fase 5. Modalidades presenciales. Esta modalidad empezó el 15 de diciembre para aquellos hogares que no tienen cuentas de ahorro. Bono 600. Este bono es una protección económica que el gobierno asignó a hogares de situaciones de vulnerabilidad de las regiones y provincias que se encuentran en un nivel de alerta extremo por el contagio del COVID-19.
Su único pago fue de 600 soles. El pago del bono se realizó a través de distintas modalidades por agrupaciones de hogares. El pago del bono se realizó a través de distintas modalidades por agrupaciones de hogares. Grupo 1. Hogares de los programas Junto Contigo y Pensión 65. La etapa del primer pago empezó el 17 de febrero y la segunda etapa el 25 de marzo. Grupo 2. Hogares con cuentas bancarias, billeteras digitales y banca celular. Primera etapa a partir del 26 de febrero. Segunda etapa a partir del 7 de abril. Grupo 3. Hogares en comunidades sin entidades financieras. Inició el pago de la primera etapa el 8 de marzo y la segunda etapa a partir del 14 de abril. Y por último, el grupo 4. Hogares sin cuentas bancarias, que inició el pago su primera etapa el 25 de marzo y la segunda etapa el 7 de mayo. Líneas de apoyo económico. El Ministerio de Cultura pone a disposición de los ciudadanos apoyos económicos dirigidos a trabajadores y organizaciones culturales, así como a portadores del patrimonio inmaterial. El objetivo es mitigar los efectos socioeconómicos producidos por la suspensión o cancelación de actividades culturales a causa de la continuidad de la emergencia sanitaria. Luego tenemos las empresas generadoras de empleos. Estos subsidios se dieron mediante el decreto de urgencia número 033/2020. El subsidio a la planilla permitirá apoyar a 265.391 empresas dirigido a empleadores del sector privado. Se entregó un bono salarial del 35% por cada trabajador con rentas de quinta categoría que no superen los 1.500 soles, como apoyo económico durante el estado de emergencia del COVID-19. Para acceder a este beneficio se registró vía online el código de cuenta interbancario en soles CCI de la empresa. CTS. El 23 de abril se aprobó la ley número 31171, donde se autoriza el retiro del 100% de la CTS, con la finalidad de cubrir las necesidades económicas causadas por la pandemia. Asimismo, esta norma también autorizó el retiro por única vez hasta el 31 de diciembre del 2021 para aquellos trabajadores que se encuentran comprendidos en el texto único ordenado, el Decreto Legislativo 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicio. ONP. A inicios de diciembre del 2020, el Congreso de la República promulgó una ley que establece la devolución de hasta 4.300 soles equivalentes a una UIT. Luego también aprobó un bono extraordinario de 930 soles para los pensionistas que se encuentran bajo el decreto de la ley número 19990, el mismo que se empleó a pagar desde el lunes 11 hasta el jueves 14 de enero del 2021. La suspensión perfecta, ¿qué es y cómo nos afecta? La suspensión perfecta de labores implica el cese temporal de la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración respectiva. Esta es sin extinción del vínculo laboral y puede llegar a comprender a uno o más trabajadores. Para poder adoptar la suspensión perfecta de labores, el empleador debe encontrarse imposibilitado de aplicar el trabajo remoto, la licencia con goce de haber, ya sea por la naturaleza de sus actividades o por el nivel de afectación económica que tiene. La salud mental ante la pandemia. El impacto de la pandemia en la salud mental de las personas es muy alto, especialmente entre los trabajadores. El aislamiento social, el miedo al contagio y la pérdida de familiares se agrava por la angustia que causa la pérdida de ingresos y a menudo del empleo. La salud mental debe ser tratada como un elemento central de nuestra respuesta al COVID-19 y de nuestra recuperación de la pandemia. La pandemia ha cambiado mucho la manera en que vives tu vida
y con esto ha traído incertidumbre, rutinas diarias alteradas, presiones económicas y aislamiento social. Esta es una responsabilidad colectiva de los gobiernos y la sociedad civil. No tomar en serio el bienestar emocional de las personas tendrá costos sociales y económicos de largo plazo para la sociedad. Se debe dar atención personal para cada una de las personas afectadas en su salud mental, asegurando que ésta mejore y que formen parte de la cobertura sanitaria.